We want to we want to we want to Queremos encontrar el valor de la suma de Riemann dada aquí para f de x igual a x cuadrado más 16 utilizando las particiones p igual 1, 3, 5 y 8 donde c sub k es el enfoque correcto de cada partición. Mirando la suma para un aviso momento como estaremos sumando el producto de f de c y delta x utilizando estas particiones. Entonces, si la función no fuera negativa sobre estas particiones, podríamos pensar en esto como resumir el área de rectángulos donde f de c sería la altura y delta x sería la anchura, pero porque nuestra función es negativa cuando x es mayor que 4, tendremos valores negativos para f de c, y por lo tanto no podemos realmente pensar en esto como área a menos que pensemos en el área sobre el eje x como positivo y el área debajo del x-axis como negativo. Comencemos configurando las particiones usando 1,3, 5 y 8. Aquí está donde x igual 1, aquí está donde x igual 3, x igual 5 aquí. Y finalmente x igual 8. Aviso utilizando estos valores aquí tenemos tres particiones. Los primeros tienen una anchura de 2 unidades que serían delta x. La tercera partición tiene una anchura de 3 unidades que serían delta x. Y ahora formaremos rectángulos usando el enfoque correcto de cada partición. Mirando esta primera partición, esto sería la altura del rectángulo, el lado derecho de la partición. Porque este rectángulo está sobre el x-axis podemos pensar en f de cx delta x como el área de este rectángulo. Pero para la próxima partición que utiliza el endpoint correcto, avise como el valor de la función aquí es negativo, así que tendremos un rectángulo que es bajo el x-axis. Eso se parece a esto. Y porque el valor de función f de 5 será negativo, podríamos pensar en esto como un área negativa. Y entonces para la última partición, otra vez usando el endpoint correcto, otra vez el rectángulo sería debajo del x-axis donde podemos pensar en esto como la altura aunque f de 8 sería un valor de función negativa, y por lo tanto f de cx delta x será negativo. Entonces, podemos pensar en el área de este rectángulo como un área positiva, y si es útil, podemos pensar en el área de estos dos rectángulos como negativa. Aunque nosotros sabemos que el área nunca puede ser negativo, es una manera de ver esto. Una cosa que debemos avisar, porque el área de los rectángulos debajo del x-axis es mayor que el área del rectángulo sobre el eje x, el valor de esta suma de Riemann debe ser negativo. Configuremos este uso de la notación de función, y luego encontraremos el valor. Tenemos v igual para esta primera partición. Utilizando el endpoint correcto tenemos f de 3, la altura del rectángulo x delta x, el ancho, que es 2 unidades más, mirando al segundo rectángulo. La altura sería f de 5 incluso aunque sería negativo. La anchura o delta x sería de 2 unidades más mirando la tercera partición. De nuevo, estamos utilizando el lado derecho, para poder pensar en la altura a partir de 8, aunque sería negativo x delta x o el ancho que es de 3 unidades. A continuación, determinaremos los valores de función, f de 3, f de 5 y f de 8 usando f de x igual a x cuadrado más 16. Por lo tanto f de 3, desde 3 cuadrados es 9, tendríamos menos 9 más 16, eso es 7. Así tenemos 7 por 2 más para f de 5, desde 5 cuadrados igual 25 esto sería menos 25 más 16 que sería menos 9. Tenemos menos 9 por 2 y luego finalmente tenemos f de 8 por 3. F de 8 sería menos 64 más 16. Eso sería menos 48 por 3, lo que significa que tenemos 14 más esto sería menos 18 más esto sería menos 144. Así que el valor de la suma de Riemann sería menos 148. Espero que hayas encontrado esto útil.